Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Sevillano y yo les voy a hablar de lo que son las medidas cautelares en el proceso administrativo, determinando que el proceso administrativo se define como una consecución de fases o etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. Ahora establecemos lo que es una medida cautelar. Entonces dice que una medida cautelar para Mar Carrillo pretende la obtención de tutela judicial sobre intereses legítimos, cuya salvaguarda se plantea durante el desarrollo del proceso y con anterioridad a una sentencia firme. Presenta una clara dimensión de garantía sobre el contenido de bienes jurídicos, al objeto de evitar que la ejecutividad del acto administrativo produzca efectos irreversibles. Características. La provisidad, ligada con la vigencia de la medida cautelar, no se encarga de resolver la controversia principal, es limitada. Instrumentalidad, carácter accesorio que tienen las medidas cautelares dependen en todo momento del proceso principal. Discrecionalidad, posibilidad plena para conceder o negar la solicitud de las medidas. Jurisdiccionalidad, faculta a la administración pública para adoptar medidas cautelares dependiendo del tipo de objeto del procedimiento. Variabilidad, cambio o modificación, significa que ésta puede mutar a otra que puede ser más conveniente o útil para el proceso que se lleva a cabo. Clases de medidas cautelares. Las medidas cautelares preventivas son aquellas medidas cuyos efectos tienen por objeto prevenir el cometimiento de un perjuicio. Medidas cautelares conservativas son aquellas cuyo objeto es mantener la situación que ahora se encuentra en controversia. Medidas cautelares anticipativas, denominadas antecausam, porque la administración pública las dicta previamente al inicio del proceso. Medidas cautelares de suspensión del acto es la simple suspensión de los efectos de la actuación administrativa única invocada por la normativa ecuatoriana. Ahora vamos a establecer las que son las medidas cautelares dentro del Código Orgánico Administrativo y establecidas dentro del artículo 180 y 189. Las medidas cautelares que puede adoptar la administración pública es de oficio o a petición de parte interesada, siendo emitidas por un órgano competente cuando la ley lo permita. Son las siguientes: el secuestro, la retención, la prohibición de enajenar, la clausura de establecimientos, la suspensión de actividades, el retiro de productos, documentos u otros bienes, el desalojo de personas, la limitación o restricción de acceso a establecimientos y otras previstas en la ley. Vamos a dar unos breves ejemplos. En lo que se llama la retención podemos establecer el sistema bancario que retiene el dinero por un proceso coactivo. En lo que es la clausura de establecimientos es muy frecuente debido a que como muchos establecimientos no cumplen con todos los requisitos establecidos en la ley, pues son clausurados. Lo que es el retiro de productos, documentos u otros bienes, el desalojo de personas y la limitación o restricción de acceso. Esta es más visible en el comercio informal debido a que ocupa espacios que no son destinados para ello. Entonces, se le retira sus productos, sus documentos o sus bienes, se procede a desalojarlos y en algunos casos o en muchos casos se procede a poner vallas en el lugar donde ellos ocupan cuando ya se van para que no puedan volverlos a ocupar. La solicitud para esto se presenta ante un juzgador de contravenciones del lugar donde se sustancia el proceso administrativo, quien en el término de 48 horas emitirá la orden que incluirá el análisis de la legalidad de la respectiva acción. La providencia. Dice, iniciado el proceso, si existen elementos de juicio suficientes para ello, el órgano administrativo competente puede adoptar de oficio o a petición de persona interesada las medidas cautelares proporcionales y oportunas para asegurar la eficacia de la resolución. La modificación o revocatoria. Las medidas cautelares pueden ser modificadas o revocadas de oficio o a petición de persona interesada durante la tramitación del procedimiento, en virtud de circunstancias imprevistas o que no pudieran ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. La caducidad del procedimiento se extingue la medida cautelar previamente adoptada. La notificación y la ejecución de las medidas cautelares. Aquí hay que tomar algo muy en cuenta. El acto administrativo que suponga la adopción de medidas cautelares destinadas a asegurar la eficacia de la resolución adoptada se pueden ejecutar sin notificación previa. O sea, pueden ejecutarlas sin notificación previa, ¿no? La extinción de las medidas cautelares. Bueno, aquí vamos a citar al autor Agustín Gordillo, a quien dice que las medidas cautelares pueden extinguirse por las siguientes formas.
la admisión de recurso administrativo que justificó el pedido de suspensión del efecto del acto, la decisión judicial modificatoria, la sustitutiva, revocatoria o anulatoria, el agotamiento del plazo para el que le fueran dictadas. Unas breves conclusiones. Las medidas cautelares buscan el aseguramiento de que el proceso sea una medida y una herramienta eficaz de tutela de los derechos, estableciendo mecanismos que los garanticen. Pueden ser solicitadas de oficio o a petición de parte, tal como lo establece el artículo 190 del Código Orgánico Administrativo. Además, según lo investigado, se puede establecer que las medidas cautelares son limitadas, poseen un carácter accesorio y no se encargan de resolver el problema de fondo. Muchas gracias.